Silencio, la nueva película del director Martin Scorsese y una película que no estuvo nominada a Mejor Película a los Oscars, ¡qué chingados! La vida pasada de Desmond Doss y la reencarnación de Kylo Ren viajan a Japón para encontrar a su mentor Qui-Gon Jinn Gul. Como siempre, esta va a ser una reseña sin spoilers, lo que significa que puedes ver este video, luego ir al cine y no te vamos a arruinar la experiencia de ninguna forma. La cinematografía es sorprendente, las actuaciones son increíbles, las locaciones y los lugares son fascinantes, los temas a tratar son serios y explorados con respeto. ¿Por qué chingados esta película no estuvo nominada a Mejor Película? ¿Qué chingados fue lo que pasó en los Oscars? Ok, tenemos dos películas de exploración de la fe con Spider-Man y no podemos poner las dos. Todo bien, nada, escoge la película que sea más... Y vamos a estar bien. Y no estoy criticando a Hacksaw Ridge, no estoy diciendo que sea una mala película, es excelente, vean mi review acerca de esa película. Es una excelente película de guerra, pero El Silencio es una mejor película, es superior. Vamos a actores y personajes. Liam Neeson como el padre Cristóbal Ferreira, el mentor desaparecido. Honestamente no sé mucho su personaje en esta película. Su función básicamente es ser la voz de ciertas filosofías y ciertos temas a tratar para poder darle mejores argumentos y explorar más a profundidad ciertas cosas de las que quiere hablar la película. Y haciendo esto actuó de forma perfecta, nada más que no le dieron suficiente que hacer comparado con todos los demás actores. Más que un personaje es un MacGuffin la mayoría de la película, un objeto que mueve la trama. Lo cual es raro porque este es un personaje real, histórico, esta persona existió, le pudieron haber puesto más trasfondo, más cosas que hacer. Hay más de este personaje, lo que dice es muy interesante y lo que representa también es muy interesante, pero no lo puedo discutir sin spoilear y no voy a spoilear nada. Y por favor, si lo van a googlear, espérense hasta después de la película para googlearlo porque vale la pena entrar ciego a esta película. Porque no existe nada con más posibilidad de spoilear algo que un personaje histórico en una película con contexto realista. Yosuke Kubosuka como Kichihiro, la personificación de la debilidad humana. Este cabrón es de esos personajes que o lo odias o lo amas. Nada más hay dos reacciones para este personaje. ¡Ah, chinga, este cabrón otra vez! O Kichihiro. Yo en lo personal lo amé, es dolorosamente humano y representa un aspecto real de todos los seres humanos. Pero es un aspecto negativo en muchas formas, es una representación del peor escenario posible cuando uno intenta defender sus ideales y fracasa. Pero lo ames o lo odies, la reacción universal de todos en el cine cada vez que aparecía es ¿qué chingados va a hacer ahora este cabrón? Adam Driver como Francisco Guarupe, el sacerdote impaciente. También actuó perfectamente y es muy realista en el sentido de un misionero que llega a una cultura local y no le interesa para nada la cultura local. Él está en su misión y él es el dueño de la absoluta verdad, según él. Y ese es un faux pas gigantesco en la diplomacia. Aun cuando crees que eres dueño de la absoluta verdad, te tienes que adaptar al contexto humano que está a todo tu alrededor. Tal vez no necesariamente adaptar tus principios o la verdad que crees que tienes, pero sí tienes que adaptar tu persona, tu personalidad, tu forma de interactuar con las otras personas. Lo interesante es que este personaje está completamente consciente de esto y lo considera una falla en su carácter y trata de mejorar. Nada más esa realización, ese detalle, le da un realismo increíble al personaje. Issei Ogata como Inoue Masashige. Otro personaje histórico que hace un excelente trabajo y se siente como que fuera de lugar a veces. Más bien todo el tiempo se siente fuera de lugar. Pero tiene una razón excelente de sentirse fuera de lugar. Tiene sentido que se sienta fuera de lugar este personaje. Es el equivalente de ver una película medieval y todo el tiempo te lo has pasado con el feudo y con los campesinos y de vez en cuando de repente aparece el señor feudal. Por supuesto que se va a sentir fuera de lugar. No es una caricatura, eso me encantó. No es una caricatura, no es un villano, no es algo malvado que tienen que derrotar los héroes de la historia. No hay héroes, no hay villanos. Es una persona que está haciendo su trabajo y entiendes por qué está haciendo su trabajo y trata de explicar constantemente de cómo él siente que no es el malo. Él simplemente está haciendo lo que cree que es mejor para su país. Es la ventaja de tener personajes históricos bien documentados. Puedes darle un nivel de profundidad y de detalle que no podrías tener normalmente en un personaje de ficción. Pero lo bueno es que esta película no tiene ese problema. Esta película está basada en una novela de Shusaku Endo y es considerada una de las joyas de la literatura moderna de Japón. Andrew Garfield como Sebastião Rodríguez, el pupilo en búsqueda de la verdad. Este personaje también está basado en una figura histórica que se llama Giuseppe Chiara. No lo googleen. Googleenlo hasta después de la película. Garfield aquí presenta su mejor actuación. Fue un muy buen año para él. 2 películas que se tratan de 2 personajes tratando de defender con todo lo que tienen sus ideales en un ambiente diseñado para destruirlos. Hermosa actuación. Estás con este personaje, con esta persona
en toda la película a través de todas sus tribulaciones. La actuación de él junto con la dirección de Scorsese hacen esta película y valen el precio del boleto. Al parecer Scorsese ha tratado por años de hacer esta película y por fin lo logró y lo hizo de forma magnífica. ¿Por qué esta película no estuvo nominada a Mejor Película? Ahora, esta película entra mucho en temas de religión. ¿Pero qué significa esto? ¿Significa que esto es una película religiosa? Sí, veo perfectamente cómo puede ser considerado una y veo perfectamente a maestros huevones de colegios cristianos poniendo esta película. No sé si esta sería una película religiosa. Es una película que trata de religión, sí, trata de fe, sí, trata de espiritualidad, sí, pero película religiosa es debatible. Y más cuando ahora lo que se considera arte cristiano moderno es básicamente basura. Pro cristiano, películas como Dios no está muerto, uno y Dios mío, como hicieron dos. Cuarto de Guerra, pura mierda. Entonces está ese estigma, ¿entienden? De si una película tiene subtexto o texto religioso, es automáticamente mala. Y dado los ejemplos que acabo de poner, no culpo a la gente por pensar eso. Pero por favor vayan a esta película. Desde el punto de vista técnico es una increíble película. Desde el punto de vista de actuación es una increíble película. Y es una película que te demuestra cómo discutir todos estos temas. La forma adulta de hacerlo, no como los ejemplos que mencioné ahorita. Recuerden, esta película está basada en una de las novelas que es considerada una de las joyas modernas de la literatura japonesa. Y Japón es un país que tiene un número extremadamente pequeño de cristianos. Esto demuestra que esta película, esta historia, habla personalmente al factor humano, no al factor religioso, al factor humano. Espiritualidad y fe, no religión. Con esto le doy a Silencio un 10 de 10. Vayan a verla al cine, pero, perdón, no clarifiqué esto. No es para todos la película. La película dura 2 horas 40 y son 2 horas 40 de persecución y tortura y martirio. No a la Mel Gibson, no se preocupen, no llega a esos niveles. Pero aún así recuerden que esta es una película clasificación C. ¿Recuerdan esto? Y vayan a ver una de las películas que al menos debió haber sido nominada a Mejor Película. ¡Qué chingados! Como siempre, muchísimas gracias por ver esta reseña y nos vemos en el siguiente video.